Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a mi canal. Esta va a ser una sesión diferente a las que habitualmente suelo hacer porque va a ser mi primera entrevista. Así que, bueno, hay que innovar y es lo que voy a hacer. Voy a innovar y además voy a hacer una entrevista con una persona, con un amigo además, que me apetecía mucho entrevistarlo. Llevamos ya realmente meses hablando de esta entrevista y finalmente hemos podido coincidir después de no pocos esfuerzos y muchos obstáculos. Así que bueno, os presento a Enrique Carmona. Enrique Carmona ya ha salido en varias entrevistas. Además, es conocido por muchos, sobre todo por los que ven habitualmente vídeos relacionados con la organización de los testigos. Y bueno, pues voy a pasar ya directamente al meollo de la cuestión. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches, Miqueas. ¿Qué tal? Bien, Bien. bien. Pues mira, voy a presentarte brevemente porque muchos ya te conocen, pero para quienes no te conozcan, eres secretario de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová y estuviste 45 años al servicio de la Organización de los Testigos de Jehová, ocupando diferentes puestos de responsabilidad. ¿Es así? Sí, así es. Nací dentro y, o sea, el año cero, ¿no? Nací dentro y me marché cuando ya tenía 45 años. Sí. Ah, muy bien. Explícanos qué es la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová en la que estás como secretario. Pues mira, es un proyecto muy interesante. Durante muchos años estuve intentando hacer activismo particular, eh, luchando contra unos molinos gigantes que era muy difícil de luchar. Hasta que en un momento determinado alguien me dijo, bueno, si os asociáis, tendréis más fuerza pública, más fuerza ante las autoridades y ante la opinión pública, los periodistas y ese tipo de personas. Y lo pensé y dije, pues es verdad, tienes razón. Entonces me puse mano a la obra con unos pocos conocidos que en ese momento estábamos en grupos de WhatsApp y en foros en los que Ujú. escribíamos, pues me puse mano a la obra. A la obra primero que fue estudiar pues todo lo que era referente a la legislación grupal, ¿no? De asociacionismo aquí en España. Luego ver cómo lo llevábamos a cabo. Luego crear estatutos, luego, en fin, todo lo que era el desarrollo de una asociación que más tarde se registró en el Ministerio del Interior y que tiene su número de registro en el Registro Nacional de Asociaciones. ¿Cuánto Así tiempo hace ya que más o menos que iniciasteis este proyecto y que se esto fue estableció legalmente además? en el año 19, es decir, hace poco, en el año 19, 2 años, vamos, sí, más o menos. de hecho, el primer proyecto, la primera versión de los estatutos que se presentó al RNA fue en el mes de marzo, pero estos fueron devueltos por un defecto de forma. Es decir, habíamos pensado en todas las minuarias, que a quienes íbamos a asistir, quienes tenían derecho a pertenecer, cómo iban a ser las opciones de llegar a los puestos de responsabilidad. Todas esas cosas estaban pensadas. Y el ministerio cuando lo leyó todo dijo, muy bien, pero falta, por ejemplo, si ustedes desaparecen y han comprado cosas, un local o muebles, ordenadores o lo que sea, aquí en los estatutos debe de ir eh, reflejado a quién quieren que vayan esas cosas que ustedes hayan comprado, porque esos son bienes y una organización sin ánimo de lucro que se liquide, pues tiene que liquidarse sin beneficio para nadie. Ujú. Entonces había que rehacer. 7 u 8 artículos fueron los que el mismo ministerio nos dijo podrían poner esto, esto, y nos dio una guía que se plasmó y se volvió a llevar al, al, al RNA, al Registro Nacional de Asociaciones, y así lo aprobaron. Y la aprobación definitiva fue en octubre.
Ujú. Entre medias hubo vicisitudes entre los que habíamos inicialmente formado el grupo. Bueno, ya sabes tú Ya, que has estudiado psicología social, que la formación de grupos en el asociacionismo, un 40, un 50% de los grupos se quedan en el camino, ¿no? Porque aparecen las diferencias de opiniones y las claro. diferencias de formas de hacer y esas cosas, ¿no? Aunque muchos lo saben, me gustaría que nos contaras en primera mano cuál es el objetivo que persigue y cómo nace, es decir, cómo se fragua eh, este objetivo. Pues mira, curiosamente, yo estoy ahora en la ciudad de Marbella, ¿no? Pero curiosamente, un día leo en el periódico que en la ciudad de Marbella se van a regalar unos terrenos a los testigos de Jehová. Y aquello me puso nervioso. Dije, ¿cómo? Entonces, en los 20 algo de días que hay, creo que son de exposición pública para alegar en contra de eso, empecé a moverme y a darme cuenta de que necesitábamos un grupo fuerte y fue a raíz de ese hecho. Al final conseguimos, no estábamos todavía asociados legalmente, pero sí ya estábamos moviéndonos como si fuéramos una asociación. Conseguimos paralizar esa donación Ujú. y conseguimos que los testigos no tuvieran esos terrenos. Fue dándonos cuenta de que necesitábamos más fuerza ante proyectos de ese tipo. El ir una persona sola, por muy bien trajeada que vaya, por mucha educación que tenga, incluso por muchas razones que tenga, el ir una persona sola a un estamento público o a una emisora de televisión o radio no tenía fuerza ninguna. Pero el Mm. ir ya con un nombre asociativo, con un número de registro, las cosas cambian bastante. Y Cambian bastante, aunque, mm, aunque se desconozca realmente el número de asociados reales, directos, pero sí hay un gran apoyo popular dentro del mundo de los ex testigos. Sí. muchos se preguntan si brindáis algún tipo de ayuda a, bueno, a las víctimas, ¿no? Puesto que el propio nombre ya identifica eh, a, a esta institución, ¿prestáis algún tipo de ayuda a las víctimas? Bueno, económicamente no podemos hacer nada, porque de hecho todavía no tenemos estructura económica. Económicamente no podemos hacer nada, pero dentro del mundo de los ex testigos, tú sabes principalmente que es un mundo de emociones, es un mundo de soledad, es un mundo de personas abatidas porque creen que lo están haciendo mal o que han abandonado a Dios. Y es curiosísimo que estamos prestando ayuda a partir de lo que es la psicología grupal, es decir, la terapia típica de grupo, ¿no? Que cuando una persona viene y dice, yo tengo este problema, y se encuentra con más personas que tienen el mismo problema, parece que no, pero eso es reconfortante para la persona. Hoy mismo, sin ir más lejos, hoy mismo hemos ingresado en nuestro grupo de WhatsApp a una persona que viene así, de esa manera. Necesito y llevo buscando mucho tiempo y no sabía que existíais. Y hemos captado, ¿no? Ha ingresado esa persona en el grupo. Sí, esa en principio es la ayuda. Otro asesoramiento. Tú imagínate un hombre testigo de estos que llamamos timos, un hombre que llega diciendo, mire, necesito saber algo más de este problema. Mañana vienen a mi casa unos ancianos para hacerme un comité. Mañana, ¿eh? no, dentro, no dentro de 3 días. Y resulta que, bueno, problema de sangre, ¿no? Mañana que puede ser un día de fiesta, Sí, porque sí, no sí, hay sí, sí, ningún tipo de filtros. eso no tiene filtro, efectivamente. Y bueno, pues era un tema de sangre, ¿no? Era un tema de que no, ellos habían puesto a una hija suya sangre
y los ancianos venían a hacer un comité para expulsarlo. Con mucha prudencia las preguntas tradicionales, ¿no? Como, ¿por qué queréis seguir dentro? Porque sabes que eso puede estar muy cantado, ¿no? El que lo expulsen. Pues queremos estar dentro porque mi familia, la familia de mi esposa, todos están dentro y no queremos perder el contacto. Y una expulsión sería la muerte familiar. Claro. Entonces, pues tienes que darle apoyo. ¿Apoyo en qué? Pues basado en la experiencia, en este caso, además, fue muy sencillo, ¿no? Pues fue decir, bueno, mira, en principio, los ancianos que vayan a tu casa, tienes que dejarles muy claro que es ilegal un comité judicial, es ilegal en nuestro país. No se debe de hacer ni se puede hacer, la ley no permite hacer eso, aunque no lo parezca, te podrán expulsar dentro de la organización, pero no pueden hacerlo de la manera que lo hacen. Pero es más sencillo. Los ancianos que vengan a tu casa, les dices que por qué un padre en Bulgaria puede poner sangre a su hijo y un padre testigo en España no puede poner sangre a su hijo. Aquello llamó mucho la atención de esa persona. ¿Qué me estás diciendo? Y entonces, pues nada, le dirigí hacia la página web del Tribunal de Derechos Humanos Europeo y allí encontramos el documento donde la Wachtower y los testigos de Jehová de Bulgaria, desde el año 97 del siglo pasado, no pueden ser molestados por poner transfusión de sangre a un hijo. Aquello, aparentemente, pues estaba bien. Y cuando llegaron los ancianos a su casa, le sacó el documento y le dijo, mira, ¿esto por qué? Aquellos se vieron un poco abrumados, al final llegaron al acuerdo de que, bueno, mira, no comenten mucho el asunto y tal, y vamos a dejarlo pasar. Vamos a dejarlo en manos de Jehová, ¿no? Sí, sí, sí. Así que de alguna u otra manera, no todo siempre es económico, se está ayudando a la gente. Sí, yo quisiera aprovechar en dar publicidad a esta asociación utilizando especialmente las redes sociales, que es la mayor fuerza de difusión que hay y que creo que se debería de dar mucho más énfasis. Así que desde aquí a todos los compañeros que tienen canales pues utilizando este mismo tema, este mismo enfoque, que hagan eco de esta asociación, porque realmente yo también lo estoy viviendo muy en primera línea, porque como psicólogo, pues muchos buscan ayuda y no la encuentran, o no encuentran esa ayuda específica porque no es sencillo, no hay una especialidad por esto, con lo cual es muy complicado que un psicólogo como tal, por ejemplo, pues pueda brindar la ayuda necesaria, porque como muchos me han dicho, yo es que te lo cuento a ti y no te tengo que estar explicando qué significa, qué implica cada cosa, ¿no? No te tengo que estar explicando esta doctrina o esta terminología a qué se le atribuye dentro de la organización, ¿no? Claro, y es normal porque en la carrera y en ninguna especialidad te enseñan este tipo de cosas. Hay que pensar que la organización es una subcultura muy concreta. Yo diría que es una de las más peculiares que hay, ¿no? De todas las religiones, o sectas, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, desde aquí yo creo que hago un pequeño llamamiento para dar más eco a la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, porque hace mucha falta. Es más, incluso creo que sería muy interesante a nivel nacional empezar a conectar con otras asociaciones de otros países para que esto cogiera todavía más fuerza. Y bueno, servir de vehículo, sobre todo a nivel informativo, para que la gente sepa qué es lo que ocurre. No tanto para ir en contra de, porque yo creo que aquí de lo que se trata no es ir en contra de nadie, pero sí de esclarecer qué es lo que hay.
efectivamente, hay una de los 4 pilares que tiene la asociación en su propio estatuto es dar a conocer a la opinión pública realmente lo que los propios testigos no cuentan, ¿no? De esa manera tratamos de, iba a decir iluminar, que no es el caso, pero de hacer conocer aquellas costumbres y aquellas normas que ellos tienen que hacen que sea muy difícil la salida. ¿Eh? De hecho, en los propios estatutos está haciendo directamente referencia a un artículo de la Atalaya en el que se dice que no se puede compartir ni con esposos, ni con hijos, perdón, ni con padres, ni con madres, pues no. En fin, con tantas personas que no se puede compartir ni siquiera un mensaje en las redes o en el móvil o estas cosas. Y la verdad es que eso la gente no lo conoce. Cree que No, todo es muy bonito y que todo está muy bien, pero básicamente sería reclamar lo que ellos reclaman, ¿no? Respetar los derechos humanos. efectivamente, Y los derechos humanos para todos, no utilizar esta reclamación cuando lo hacen ellos, cuando lo hace la organización para reclamar su derecho a establecerse, a poder tener la libertad de predicar, pero luego ellos no llevan esta misma política, esta misma libertad dentro de la organización, sino todo lo contrario, actúan de un modo dictatorial en el que no hay lugar para la opinión personal, no hay lugar para una salida honorable sin que haya unos efectos colaterales tan terribles como todos los que son o hemos sido expulsados, hemos sufrido y seguimos sufriendo, y tener que bregar con este tipo de situaciones que, bueno, en no pocas, en no pocos momentos son realmente terribles y trágicos, ¿no? mm. Me gustaría preguntarte, Y Enrique, dime. sí, sí, bueno, una anécdota curiosa hablando, cerrando un poco el capítulo este de tener un poco más de presión por tener una asociación o por estar creándola, fue cuando, no sé si tú has visto el programa de La Sexta, el programa de la cadena La Sexta, del equipo de investigación que Sí. habló de testigos de Jehová. ¿Cómo se gestó eso? ¿Eh? Es curioso porque a veces dice, esto es que a algún periodista se le habrá ocurrido la idea. No, 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 no. No. Bueno, yo he estado, y estoy, de hecho, mi profesión está muy relacionada con los medios de comunicación, pero a nivel de instalación y venta de hardware. Es Mm. decir, las cámaras que llevan los reporteros de televisión, las, los equipos de montaje de los estudios, los mismos estudios y la iluminación de los reporteros y de las productoras en el sur de España y en las Canarias, pues yo he hecho muchas instalaciones de esto. Mira por dónde. Eh, Equipo de investigación pertenece a una empresa, el programa, ¿no? Equipo de investigación pertenece a una empresa que se llama CBM y CBM pertenece a un grupo que se llama Sequoia Producciones. Y el grupo este Sequoia Producciones, incluido CBM, son de Granada. ¿Eh? De hecho, el presidente, yo conozco personalmente al presidente de CBM desde que él tenía 19 años, cosas así. Trabajaba en una productora y era en un momento determinado de la vida, lo que pasa que luego el trabajo a él lo llevó a Madrid y tal, pero Mm. habíamos estado muy bien relacionados. Cuando ya estaba en marcha la asociación, pues le llamé por teléfono y digo que estaba en marcha la puesta a punto de los medios. Todavía no estaba la asociación eh, con el RNA, ¿no? Sino que fue a primeros de año. Pues lo llamé por teléfono y este hombre se llama Raúl Bergonés. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, esto yo me gustaría que habláramos y viéramos esto. Bueno, pues déjame que yo lo mire. Y ahí quedó. La conversación quedó ahí, ¿no? Nada más que una propuesta mía para que se hablara de los testigos de Jehová en televisión y de la problemática que generan. Y por su parte no hubo ni un sí ni un no rotundo. Pero al mes y medio, cosas así,
recibo una llamada de un miembro de su productora de Barcelona y me dicen que están poniendo en marcha todo ese tinglado. Y así se gestó el programa, se inició, diríamos, ¿no? Sí. Los contactos para desarrollar el programa de equipo de investigación. Fue muy curioso porque ese programa se emite en un grupo de A3 Media, en una cadena de A3 Media. Y antes de lanzar diríamos, el programa, ponen en marcha una especie de comunicado, se hacen unas entrevistas, es decir, los propios informativos ¿eh? preparan un poquito el ambiente para esa temática. ¿eh? Y se buscan a personas en Madrid para entrevistar, se buscan personas para completar el programa en muchos sitios de España, ¿no? En el norte y tal, y allá que se van sumando cuestiones y al final salió ese programa. Ese programa tuvo la mayor audiencia que había tenido el programa durante mucho tiempo. Sí, fue especialmente bueno y además yo lo he visto ya, te diría que 2 o 3 veces en el tiempo, Sí. porque la verdad es que estuvo muy bien documentado, muy bien investigado, presentaba las cosas como eran y además estuvo consultando con expertos. Quiero decir, la documentación que presentó era una Sí. documentación, vamos, digna de espionaje y la verdad es que fue bastante impactante, tanto que no hubo ningún responsable que quisiera dar la cara y explicar qué ocurría con todo esto, ¿no? Porque la verdad es que el programa habla solo. Sí, Muchos lo sí. interpretarán como un ataque al pueblo de Jehová, pero la verdad es que las cifras cantan solas, no necesitan creencias ni a favor ni en contra. Entonces, luego cada uno, evidentemente, decidirá qué es lo que quiere ver, ¿no? Pero evidentemente aquellos son cifras y resultados objetivos, con lo cual Sí. ya me parece bastante revelador. Tuvimos muchas horas de conversación yo concretamente tuve muchas horas de conversación con los periodistas, facilitándoles también alguna idea y datos, ¿no? Por ejemplo, lo de Henrietta Riley, el track este que tiene la Watchtower para tener bienes inmuebles, no sé si, y acciones de compañía que Mm. no están no quieren que estén directamente relacionadas con su nombre, aunque al final sale todo, ¿no? Si Evidentemente. rascas, al final sale. Y bueno, yo tengo documentos incluso de años atrás del porcentaje que tenía Watchtower en un departamento de JP Morgan, el 7% de ese departamento suponían 65.000 millones de dólares. Increíble, ¿eh? Y, increíble. y ahora aún siguen pidiendo. Sí, Si además esto viene, es, viene muy bien porque el hecho de seguir pidiendo contribuciones voluntarias da la sensación de que realmente todo este gran, pues, organización, edificios, sedes, que se mantengan por donaciones, la verdad es que lo primero que te viene a la mente es que esto es un milagro, pero todos sabemos que detrás de esto lo que menos dinero trae son las donaciones, precisamente. O sea, lo de las donaciones es una cuestión puramente, y además esto ya lo digo desde una perspectiva psicológica, el mero hecho de que cada uno ponga dinero le da un sentido de compromiso, le da un sentido de sacrificio, de donación, bueno, de dar algo mío, ¿no? En la organización hay algo que es mío y lo doy, ¿no? Genera este vínculo. Y bueno, y de paso, pues les supone también a ellos unos beneficios, ¿no? Eso está claro. Enrique, me gustaría preguntarte cómo ves a la organización en la actualidad y cómo crees que va a evolucionar en el futuro. pues la verdad es que un cambiazo como si le da la vuelta a un calcetín, ¿no? Es decir, una organización que hace algunos años demonizaba Internet,
ahora depende plenamente de No hace Internet. tanto, ¿eh? No hace tanto. No hace tanto, estaban demonizándolo y bueno, esto era tener Internet y navegar por Internet, eso era, solo lo harás para fines exclusivamente profesionales, ¿no? Los peligros de Internet, Sí, recuerdo yo, habían claro, sí, temas de sí, sí, Atalaya, pero los peligros de Internet, ¿no? sí, sí, Esto, sí. Entonces, y ahora, fíjate, ahora están hasta construyendo una gran productora en Ramapo para potenciar el mundo de Internet, ¿no? Con, me imagino, films o no sé exactamente la finalidad, intuyo que va a ser temas relacionados con esto, ¿no? Pero al final va a ser otro gran negocio, ¿no? Antes vendíamos libros y ahora venderán imágenes y ya está, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a el fondo que tienen, es decir, los miembros testigos actuales que conozco a mi alrededor o que he tenido oportunidad de hablar con ellos, los veo poco guerrilleros, en el sentido, como cuando estábamos nosotros, éramos personas muy guerrillera, en el sentido de que mm, teníamos la verdad, estudiábamos profundamente para argumentar y contraargumentar contra quien hiciera falta y estábamos convencidos de que era nuestra verdad. Pero ahora parece que el espíritu es muy laxo, muy light, ¿no? Cuando le presentan la evidencia de cosas que están haciendo mal, de incluso, yo no me gusta hablar mucho de creencias, ¿no? Pero hay también evidentemente creencias que son fallidas, ¿no? Cuando les presentan las evidencias, no se les revuelve como se nos revolvía a nosotros la sangre para contraargumentar, que va, pasan olímpicamente de todo y ya está. sí. Y eso por un lado. También la obediencia al cuerpo gobernante, eso en mi época yo creo que no era exactamente así. En mi época la obediencia era a Jehová, lo que dijera Jehová. Y ahora el cuerpo gobernante dice una cosa y Jehová dice otra. Y no pasa nada, ¿eh? Y sí, han endurecido muchísimo en las últimas décadas, han endurecido muchísimo el trato con los expulsados. Y es porque ellos ven un enemigo brutal en estas personas que no hemos salido, que Mm. estamos fuera. No, está claro que aquí bueno, Internet y las redes sociales han mermado mucho esa autoridad con la que antes gozaban, ¿no? Porque eh, yo recuerdo hace unos años, claro, yo ya hace como 15 años o 16 que dejé la organización y lo dejé en la época, digamos, con el sistema antiguo, con el sistema antiguo. Pero recuerdo que, claro, cuando te tiras varias horas a la semana soltando el mismo sermón y hablas con alguien en la calle, pues quien está preparado tiene da la sensación de tener la razón, ¿no? Cuando uno tiene los argumentos muy bien colocados y muy bien expresados y lo estás haciendo todos los días, sobre todo si eras precursor regular, da una falsa sensación de tener la razón, ¿no? Pero hoy la gente ya no es tan tonta, la información está a un clic de tenerla. Y yo creo que esto, o sea, al final el conocimiento es la mejor arma, ¿no? Y yo creo que en este momento, en esta situación concretamente, se nota más que nunca, ¿no? Que la gente tiene más información, que evidentemente el trabajo de los activistas y de muchos que durante años han estado, pues, sacando del polvo todo lo que no se quería eh, comunicar, todo lo que no se sabía, todo lo que no se quería que se supiera fuera, ¿verdad? Pues ahora todo esto ha quedado descubierto y está llegando a mucha gente. Sí, así Eh, es. Desde tu experiencia, ya lo hemos comentado un poquito tal vez, pero desde tu experiencia, ¿qué cambios has percibido en la organización de unos años a la actualidad? Sí, lo hemos comentado un poquito. El cambio, a ver, en la organización, en la estructura en sí misma, es más de lo mismo, pero con otros métodos, ¿no?
más de lo mismo me refiero mantener al adepto preso, agarrado y con otros métodos que son el internet y este tipo de cosas. Mm. Veo a los ancianos en muchas ocasiones muy dubitativos, eh, hacen su trabajo porque creen que es lo mejor para el rebaño, pero lo hacen con muchas dudas. Antes, al menos los ancianos de mi congregación eran ancianos de mucho coraje, mucha imposición, muy directa, cara a cara, ¿no? Ahora el cara a cara y más con la pandemia se ha aflojado mucho. Mm. ¿Qué recuerdo te viene? Incluso en Sí, los miembros del cuerpo gobernante antes no eran conocidos. Es decir, en mi época de joven, bueno, sí sabíamos que había unos miembros que en aquella época se llamaba el esclavo, fiel y discreto, sí. y que luego se le sustituyó el nombre porque estos le cambian el nombre periódicamente a las cosas, y, y ya está, pero no eran conocidos, se conocía como mucho el nombre del presidente. El Sí. presidente es Nork, pues muy bien, o Franz, pues muy bien, pero, pero no más. Y Mira, ahora yo el primer todos son recuerdo, estrellas del cine. sí. Yo exactamente, te lo iba a decir justo, bueno, tú has dicho estrellas de cine, yo iba a decir, parecen estrellas del rock, ¿no? Más o menos. Claro, sí. O sea, yo recuerdo hasta el año 90-92, creo que fue en el año 92, que salió el Proclamadores, yo todavía lo conservo. Fue la primera vez que vi una foto en una carátula con todos los miembros del cuerpo gobernante. Creo que ahora ya solamente quedan uno o dos de esa fotografía, de ese momento, ¿no? Y eran los últimos momentos de la etapa de Frédéric Franz, que estaba como presidente, ¿no? Ujú. Y esa fue la primera vez que yo vi una foto en una publicación del cuerpo gobernante, pero evidentemente era una foto y punto, no nada más. Pero desde que he salido al tiempo presente, es lo que tú dices, veo un protagonismo que los veo ya casi como actores, pero que además me sorprende, ¿no? Porque hay uno de ellos, ahora no, Morris, creo que es Morris, al que pillaron comprando whisky Ah, sí, de sí. $500, el famoso Callahan, ¿no? O Macallan. Macallan. Callahan es una marca Macallan. de zapatos. Macallan, ¿no? Macallan. Que se ha hecho famoso, ¿no? Y por lo visto daba una explicación bastante completa de los gustos que él tenía y sobre todo su esposa, ¿no? Se ve que Sí, les gusta a los dos, ¿no? No eligen no eligen cualquier whisky, no, no. Eligen claro, de los buenos un escocés, así de los buenos. Pues, sin duda. Polines, es que es cierto que es que salen con unos anillos y unos relojes Rolex que se lo han regalado o no se lo han regalado. Pero siempre me viene a la mente, ¿cómo pueden salir? Porque salen a hacer un vídeo, podrían quitarse, al menos tener la decencia de quitarse ese tipo de joyas que a mí me hacen dudar de si Jesús saldría con ese tipo de joyas, pero que luego ellos mismos aprueban y editan vídeos de familias pobres, te sacan a una niña que la pobre no debe de tener ni para comprarse una muñeca y todavía te muestran un vídeo de cómo esa nena pone dinero que no tiene o que escasea, haciendo ver como que, bueno, pues ese es el comportamiento que hay que tener, ¿no? Y luego los ves a ellos con ese, no sé, es que me parece una tomadura de pelo en toda regla. O sea, ya no es ni siquiera porque estemos hablando de la organización de los testigos. Cualquier organización que se atreva a solicitar dinero incluso a los más pobres, pero que luego sea ostentoso con las joyas y con el... Porque eso es un símbolo de poder, ¿no? Y el símbolo de poder, además, del más chabacano, porque es del mundo, ¿no? Tanto que se acusa al mundo y al final resulta que están exhibiendo esas joyas. No sé, me parece Discúlpame increíble. que te interrumpa. Del mundo bajuno, ¿eh? Del mundo de bajos fondos. Eso de las joyas y tal es de mal gusto en el mundo en el que, como tú acabas de decir, esta cosa es totalmente incongruente. Completamente, ¿Eh? completamente. Así Sí, es. sí, así es. Y
¿Qué recuerdo? Bueno, también lo hemos comentado un poquito, pero si quieres hacer algún comentario, ¿qué recuerdo te viene a la memoria en que realmente sintieras que esta organización es un fraude? Bueno, ya hemos mencionado algunas cosas, pero algo que a ti te haya llamado especialmente la atención o que fuese aquello que te hizo reaccionar en su momento. Eh, El detonante, ¿no? Como suele decir. Realmente, yo en mi caso, mm, ha habido varias cosas a lo largo de mi vida, tanto de testigo como fuera, que me han ido sumando y sumando y me han desbordado el vaso, ¿no? Cuando estaba dentro, yo no era un testigo que dijera a los ancianos continuamente, sí, buena, sí, buena. Yo obedecía, por supuesto, y por ello obtenía los beneficios aquellos de puestos de responsabilidad y tal, ¿no? Pero hubo una cosa que yo tuve desde jovencito, tuve muy clara, y es que ¿por qué no podíamos los varones dejarnos barba? Aquello fue aquello fue un tema larguísimo a lo largo sin resolver a lo largo de mi vida de testigo, más de 15 años, hasta Mm. que un anciano presidente de mi congregación llegó un día a mi casa con otros dos para decirme, mira, tú no te puedes dejar barba en la congregación porque a este y a mí no nos da la gana. No me lo dijeron con esas palabras, pero me lo dijeron con la siguiente. Verás, existe una conciencia en el cuerpo de ancianos y la conciencia de nuestro cuerpo de ancianos de nuestra congregación nos ha determinado que tú no puedes, ni ningún varón puede dejarse barba. Y claro, tienes que someterte a esta conciencia. Pero eh, había un pero gordo detrás. Y es que el que me hablaba era el anciano presidente que yo conocía durante muchos años, que había venido a mi casa a intentar convencerme de que yo no tuviera barba. Pero es que el otro anciano que le acompañaba era mi suegro, al que yo conocía con profundidad y sabía que él no le molestaba la barba. Así que su parte de conciencia, un tercio ya flaqueaba. Pero el otro anciano también era muy conocido por mí porque en muchas reuniones sociales y tal habíamos estado juntos y habíamos comentado el tema, porque ya te digo, fue muchos años. Y tampoco le molestaba la barba. Así que el único que le molestaba la barba era el anciano presidente y le impuso su opinión a los otros dos ancianos. Con lo cual, considero que él lo que me dijo a mí con ese discursito de la conciencia de tal era que a mí no me da la gana de que tú tengas barba. Y he convencido a estos dos para crear una conciencia de congregación. Yo creo que al Con el, final, tiempo, sí, con el tiempo esto se ha diluido y ya veo que hay miembros de las congregaciones que se usan barba. al final Todavía no se, he al visto... final se convierte en un símbolo de poder, ¿no? Podía ser la barba, pero podía ser cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, lo Eh, son con las mujeres en la longitud de la falda, lo son sí. con muchas cosas, ya sabes que es así. Por cierto, la falda pantalón ya se puede llevar o no, porque yo recuerdo que cuando yo era testigo no se podía llevar, las hermanas no podían llevar falda pantalón. No sé si ahora esto ha cambiado o... Solamente, bueno, no podían llevarlo a la predicación, ¿no? Pero ni a las reuniones, pero luego en su vida cotidiana sí podían llevarla, Sí, ¿no? sí, no, en la vida cotidiana sí, yo también eso lo he vivido, podían vivir, bueno, vaqueros, falda. Bueno, de hecho era curioso, ¿no? Porque yo recuerdo cuando era jovencito que salíamos los jóvenes y muchas se traían la ropa para después de la reunión vestirse en el coche o donde fuese y ponerse. O sea, era como si, como se suele decir, se desvestían de la vieja persona, de la nueva personalidad y volvían a coger la vieja, La ¿no? vieja, sí, 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 Y sí, luego la sí, sí. volvían a cambiar antes de llegar a casa porque, claro, los padres estaban ahí. Sí. Sí, eso fue, diríamos que durante muchos años ese toque de queda de decir, esta hipocresía que no acepta la naturalidad de que a un hombre le salga barba y que se la pueda afeitar decentemente, para mí me chocaba eso un poco porque esto es una cosa natural. Esto no es una cosa que yo me he fabricado en una fábrica, no es de caucho. Esto me lo ha puesto Dios aquí. ¿Por qué no voy a hacer un uso adecuado de ello?
Fíjate, Claro, yo sí. recuerdo a algún hermano poner como excusa que la piel la tenían sensible. Sí, Es cierto que tenían a lo mejor algo, pero lo aprovechaban y decían, no, no, es que no me puedo afeitar todos los días porque mi piel es muy frágil, se me estropea. Y en alguna congregación colaban, ¿eh? Y además lo tenían casi como un salvoconducto, ¿no? No, no, él puede llevar porque tiene problemas y tal. O sea, era curioso, sí, ¿no? sí. Eso era una cuestión que había que se exhibía cuando surgía algún problemilla. Entonces, fíjate tú, ¿qué anécdota te voy a contar? Me va a odiar, bueno, ya me odia, ¿no? Pero ya hay tanta gente que, que te Un odia poco más, que un poco más da un igual, poco ¿no? más. Me va a odiar la persona que está parte de las personas que están en esta historieta. Resulta que ese mismo anciano que vino a convencerme, pues estaba dirigiéndole el estudio al hijo de una mujer. Yo trato de decir ya hermano, hermana, luego si da el caso ya te explicaré por qué, ¿no? Había una mujer allí testigo que tenía un hijo y que quería que este hijo se hiciera testigo. Entonces el anciano le hacía el estudio y este chico llevaba barba. Y bueno, pues pensábamos tendrá algo en la cara porque la única excepción de tal es porque tenga algún defecto de piel, como tú has comentado. Con el tiempo, este chico se echa novia y la novia era la hermana de mi esposa, mi cuñada. Y entonces un día vinieron a casa y estuvimos un rato larguísimo después de comer, nos fuimos a pasear, charlamos, total, que se fueron a su casa a las 10 de la noche, desde las 2 del mediodía. Y en el transcurso de la conversación y del paseo le pregunto, oye, José Antonio, ¿tú es que tienes algún problema en la piel? Porque el chaval llevaba barba, ¿no? ¿Es que tiene algún problema en la piel? Y le hacía el estudio el anciano que a mí me quería prohibir, que yo no la tenía la barba, pero me tenía que, me prohibía el uso, ¿no? Entonces, pues, dice yo no tengo ningún problema en la piel, no me digas. ¿No? ¿Y por qué tienes barba? Porque, porque me da la gana, yo me la he dejado siempre. Me quedé estupefacto. Aquel individuo que era anciano, que por supuesto más tarde denominé tirano, por razones que dije claras, este individuo estaba dirigiendo un estudio bíblico a un chico joven y no le había mencionado el tema de la barba y ya llevaba casi un año de estudio. ¿Eh? No estamos hablando de que llevaba 2 días, no, llevaba ya un año. Y viene a Yo, mi casa y me cuenta a mí en mi cara el chaval, después de preguntarle yo, que yo creo que todo, la tenía contigo. sí, sí, sí. Y digo, pero bueno, y, y lleva 2 años viniendo todos los domingos por la mañana a mi casa a, a rebatirme y yo contraargumentándole el tema de la barba. Claro, venía los domingos por la mañana porque así se caqueaba de ir a predicar de casa en casa, de puerta en puerta. Y la labor de anciano era el pastoreo. Yo creo que un domingo decía, uy, son las 11, hasta las 12 tenemos una hora para vapulear un poco a Enrique. Vamos a Sí, tirar. sí, 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 eso era matemático. Eso, si mi ex llegara a ver alguna vez eso, puede certificar que eso era cierto. Otra Ay, cosa que ya sí me colmó mucho y ya me tomé la decisión muy profunda de empezar a analizar esto, fue cuando este mismo anciano, este mismo tirano, se presentó en la reunión diciendo que teníamos ya, literalmente, teníamos que dejar de tratar con mi padre. Mi padre era un hombre expulsado desde yo tenía 6 años, 8 años, y yo creo que tenía 6 o 7 años. Mi padre era un hombre expulsado y estamos hablando de que me lo cuenta con 38 años, ¿eh? Cuando yo ya tenía 38 años. No mm. miento, un poco antes, 32 por ahí. Pero me dice que yo tengo que dejar de hablar con mi padre. Yo tengo muy claro que mi padre es mi padre y ya falleció el hombre. Y Dios es Dios y si tienen problemas Dios y mi padre que lo arreglen ellos. Yo no tengo nada que ver ahí. Tan simple. Eso se lo dije a él así.
Pero aquello me llenó mucho, me chocó mucho porque involucró a mi ex, que le hizo bastante caso, involucró a esa cuñada que en esa época estaba casada con mi hermano, a mi madre, a mi hermana, es decir, toda la familia. Nos fuimos a la segunda escuela llamados por él para que él nos dijera aquello, ¿no? Que tendríamos que organizarnos eso. Mm. Más tarde vino un superintendente de circuito y, atormentados por esa situación, le dijimos: mira, nos ha dicho este hombre esto. ¿Puedo decir el nombre del anciano en cuestión? Bueno, Bueno, el señor Evaristo Herrera nos ha contado esto. ¿Mm? Y el superintendente de circuito, José Manuel Lara, creo que era, no sé si yo lo lo has conocí. conocido. Sí, 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 yo lo he conocido. bien. Pues José Manuel Lara, tío agradabilísimo, pues dijo: bueno, la atalaya no quiso decir que cortarais del todo. Eh, Realmente lo que os pide es que reduzcáis el trato que tengáis y tal. Aquello lo vi yo en ese momento hasta razonable, ¿entiendes? Luego más tarde razoné de otra manera y vi que tampoco era razonable, pero en ese momento lo vi hasta razonable. Y, y claro, pues José Manuel se fue, terminó su visita del circuito y adiós. Y a las 2 semanas este estaba otra vez dándonos la vara con el capítulo. Y lo que había dicho de la atalaya, de que no nos pedía que cortáramos del todo, lo dijo delante del anciano. Y este tuvo el descaro de decir: no, mira, el José Manuel Lara, el superintendente, vino, dijo lo que dijo, pero en esta congregación el responsable y el que manda soy yo. Y tú tienes que seguir esta línea. Estos son no gotas que colman el vaso, son Mm. chorreones, ¿sabes? Chorreones que de 2 chorreones se colma el vaso y andando, ¿no? Sí, sí, Este totalmente. tirano, este tirano, si la Biblia cumple su promesa, pues ya le vale una buena piedra y tirarse al mar. Mm. Enrique, ¿qué les dirías a los testigos que se encuentran ante la duda de abandonar la organización, pero temen perder sus amistades, miembros de la familia, incluso esposas? Yo puedo decir, por ejemplo, que hay testigos que vienen a mi consulta y tienen una situación realmente dramática, porque o su esposa está en la organización o en el caso de otros o de otras, son sus esposos los que están en la organización. ¿Qué les dirías? Es muy difícil, ¿eh? Yo se me han dado también ya casos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Me dicen algunos. Y a mí me han consultado parejas, ¿no? Es decir, esposo y esposa, ¿qué hacemos? Porque tenemos mis hermanos, mis cuñadas, mis padres, los abuelos de los nietos, es decir, toda una saga, ¿no? Pues que yo no les pediría que se salieran de la organización, simplemente que mantengan el tipo todo lo que puedan y que hagan lo que crean en conciencia. Es muy difícil decirle a una persona: rompa usted con su familia por querer llevar la razón Mm. por ser valiente. Eso yo no lo puedo decir a nadie. Así de Desde luego sencillo. es una decisión personal, Claro, pero lo que está claro es que hay que valorar mucho las cosas y al final yo creo que la vida te dice hacia dónde tienes que ir, ¿no? Otra cosa es la decisión que uno tome, ¿no? claro. Mira, eh, hay personas que tienen una fuerza, ¿qué te voy a decir yo a ti, ¿no? Hay personas que tienen una fuerza, ¿no? Momentánea de ejecutar esa decisión. Por ejemplo, a mí me costó, yo no la tuve, a mí me costó 2 años con una depresión en casa el tomar la decisión de salir de la organización porque sabía que eso conllevaba también la ruptura del matrimonio. Era una mujer a la que yo quise en su momento mucho, pero luego no me había acompañado en la evolución de la creación personal, ¿no? Mm.
de la persona a lo largo de los años. Y yo la había acompañado a ella, porque ella esperaba de mí un testigo ortodoxo de por vida. Ejemplar. Y claro, y entonces pues ni uno ni el otro. Habíamos tenido una evolución divergente y no nos acompañamos. Pero aquello no solo era el amor, sino también yo era un hombre que había sido acostumbrado a lo largo de los años de casado de, de tener una vida como hombre cómoda. Es decir, tenía una ama de casa que me hacía la comida, me hacía la ropa y mi perspectiva era marcharme. Yo no me fui con ninguna otra pareja, no tuve nada Mm. que ver cuando me marché. Y mi depresión estaba fundamentada en eso. ¿Y ahora cómo me organizo yo la vida? Hasta que me di cuenta de que mi madre desde niño me había educado en esa libertad. Es decir, si yo sabía planchar, yo sabía cocinar, lo que tenía era falta de práctica, pero, pero yo sabía hacer todas esas cosas. Por tanto, un día te levantas y dices, o tomo la decisión ya de una vez o me quedo aquí de por vida. Pero yo no puedo obligar a nadie ni recomendar siquiera a nadie que lo haga. Mm. Yo lo único que puedo decir es que ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida. Una de las mejores. ¿Por qué? Porque el descargo de conciencia que yo tuve después de dejar aquello, el empezar a tener una vida propia sin que nadie me tuviera que decir qué es lo que tenía que creer, cómo debería de tratar a la gente y tal, todo eso realmente fue para mí una liberación. Mm. Y eso vale mucho, pero cada uno sabe Aprender a soltar, ¿no? lo que va. Claro, Mm. entonces cada uno tiene que valorar esas cosas. Mira, yo sé que lo hemos hablado en alguna ocasión, que iniciaste tus estudios de psicología, lo tienes ahí pendiente de acabar, Sí, y realizaste un estudio muy curioso sobre la tasa de trastornos mentales que se dan mayoritariamente entre los miembros de los testigos de Jehová. ¿Podrías comentarme algo al respecto? sí, sí, sí. Bueno, yo con estos problemas que se presentan en la asociación cuando vienen personas que necesitan ansiosas una ayuda y tal, yo me preguntaba también por preguntarme como qué mentalidad tuvo mi madre en su época para aceptar a los testigos, ¿no? Y hacerse de testigo, porque mi madre era católica de joven y justo cuando yo iba a nacer se hizo testigo. Entonces, todas estas preguntas que me hacía, digo, bueno, tal vez la psicología me ayude a entender algo, ¿no? Entonces me matriculé en la universidad. El día que yo cumplía 60 años, el mismo día de cumpleaños, era mi primer día de clase. ¿Eh? De primero. Tu No feliz se me olvida. cumpleaños fue ese, ¿no? Sí, 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 sí. Además, yo estaba encantado. Ha sido para mí descubrir ese mundo ha sido importantísimo. Lamentablemente lo he tenido que aparcar mientras se resuelve todo esto de pandemia y el trabajo y estas cosas. Pero voy a continuarlo. Sigo leyendo, sigo no estudiando tan intensamente, pero sigo. Bueno, pues el primer trabajo de grupo que nos encargó un profesor, un catedrático, porque quien lo encargó fue un catedrático, el primer trabajo de grupo era de tema libre. Hizo un grupo de 3 chicas y 2 chicos. Bueno, yo no era tan chico. Todos eran de 20 años, menos yo que tenía 60. Entonces, pues, Eres el tema era papito de todos, ¿no? todo el abuelo. El abuelo. Sí, 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 sí. Ha sido una experiencia muy divertida. Entonces, pues, y muy constructiva. Entonces, pues resulta que este profesor le digo, oiga, ¿podríamos hacer un trabajo sobre esto? Enfermedades mentales dentro de las sectas. Y el hombre se me queda mirando y me dice, eso, eso es complejo, no es fácil hacer eso. ¿Qué piensas hacer? Y entonces le expliqué que yo había pertenecido a una secta. Así ya no me corté ni un pelo, no le dije que yo pertenecía a una religión, que tiene, no. Yo he pertenecido a una secta y por mi experiencia personal, pues sé que hay problemas. Mm. Yo ya había vivido
un amigo mío en mi congregación se suicidó y otro que había sido amigo, pero que luego se salió, que además había tomado de los emblemas, entre comillas, ungido, que se salió porque tuvo un choque con otro anciano, un choque en el trabajo y todo le fue muy mal, después también se suicidó. Y digo yo, aquí, y con ese segundo también tuve muy buena relación. Aquí pasa algo, ¿no? Entonces, pues me dijo que sí, que podríamos hacerlo, que le planteara el método y le dije, mire, el método es el siguiente. Yo conozco a un número N de personas que han sido testigos de Jehová y los conozco por grupo. Podemos crear un formulario que usted apruebe para que las preguntas no sean condicionantes y pasarlo, ese formulario, ese cuestionario, pasarlo a estos grupos. Y de estos grupos extraemos toda la información. Pues nada, así se hizo. Yo ayudé a plantear las preguntas, pero el responsable de recoger los datos era otro miembro del grupo. Se hizo un documento de Google Docs y el formulario se mandó a muchos grupos, tanto de WhatsApp como de Facebook, españoles y latinos, todos de habla hispana. Fue curioso recibir la respuesta, se recibieron casi 200 respuestas. Fue muy interesante. Cuando nos ponemos a analizar los datos de la respuesta, una de ellas era a cuántas congregaciones había pertenecido y cuál era el volumen de personas que había conocido en esas congregaciones, para luego poder calcular los porcentajes de suicidio y tal. Bueno, el asunto era que había la fibromialgia es una enfermedad que yo considero que es psicosomática y que es la reina de las enfermedades dentro de las congregaciones de los testigos. Después de la fibromialgia, la ansiedad. Algunos casos, esquizofrenia. De cada 100 salían 2 muertos o asesinados, o hasta 4 intentos de suicidio. Las cifras fueron brutales. Tanto es así que en una ocasión, una de las personas que me llama me dice, bueno, me cuenta su problema, era una persona que todavía es, incluso hoy día, es testigo, un primo que no se sale por eso, porque no quiere perder familia, y me dice, me cuenta su problema, le ayudo a resolverlo, se resuelve y tal. Digo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tamaño tiene la congregación a lo que tú vas? Dice unos 67 miembros, me dijo. Entonces le hice el cálculo y le dije, en tu congregación hay tanta fibromialgia, tantas ansiedades, tantos intentos de suicidio y tal. Y el tipo me respondió, es que lo tenéis estudiado porque lo has clavado. Es decir, la estadística se confirmaba. No fallaba, ¿no? No fallaba. Aquello me alegró un montón. Pues, a mí me podrán discutir, porque ya sabes tú que los números estadísticos son a veces discutibles, que si los métodos de captura de datos y tal. Pero en este caso yo he preguntado ya varias veces y no falla. No, no falla. Y ahora, además, me has hecho recordar también un dato muy curioso, y es la proporción de, por ejemplo, de pedófilos que hay en una organización o en una religión. Incluimos la católica, la evangelista, en fin, todas las religiones. Hay una proporción que más o menos se cumple en todos los grupos. Y en relación con los testigos ocurre exactamente igual. Es decir, aunque es un dato incómodo, es verdad, ahora no recuerdo exactamente la proporción de pedófilos que hay por número de miembros, pero es alto, es bastante alto. Y esto salió a consecuencia, bueno, pues de lo que ocurrió en Australia, ¿no?
a raíz de esto, pues surgió la población que había de abusadores dentro de la organización y era bastante alto, ¿no? Y esto se cumple en muchos países, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que es donde se han hecho muchos de esos estudios. Así que, Ujú. bueno, aquí no se salva nadie. No, 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 no. Son datos objetivos, ¿no? Sí. No son datos de un grupo de personas que están enfadadas con la organización y en medio de este éxtasis de odio, pues dicen barbaridades. No, no, estamos hablando de datos muy concretos. Sí, sí. Yo, en el caso de Australia, yo llegué, no sé si más lejos o más cerca, no lo sé. Yo llegué a unas conclusiones. Tomé, una vez que se concluyó la comisión real, sabes que sacaron, creo que fueron 12 tomos de resumen de todo el trabajo que habían hecho. En el tomo número 12 estaban resumidas por la Iglesia Católica, los testigos y otros más. Yo cogí los 4 que más casos de pedofilia habían tenido, de abuso de niños habían tenido. Mis cálculos, mis cálculos eran que los testigos de Jehová eran proporcionalmente 35 veces más pedófilos que los católicos. En el cálculo proporcional, ¿eh? ¿Por Mm. qué digo esto? En esos momentos los testigos en Australia son 60.000. La población australiana creo que son 20 millones en total. Los católicos tienen de población, creo que son 6 millones. Según ese registro del tomo 12, los católicos habían tenido 4.444, es curioso el dato porque son todos 4.444 casos de abuso de niños. Pero eran 6 millones de católicos. Pero es que 60.000 testigos habían tenido 1.800 casos. De hecho, no sé si, bueno, no sé si eran 1.800 casos, desconozco esa cifra, pero sé que eran más de 1.000 pedófilos, no casos, No, no, pedófilos yo estoy hablando de abusos, de que abusos. fueron 1.800 los abusos que se Pero el número de, registraron. El número de abusadores eran 1.006. claro, es que a raíz de esto, a raíz de precisamente de estas cifras, sacabas una proporción y te salía un número altísimo. Es decir, Sí, sí, sí. que prácticamente cada congregación tiene una manzana podrida, por decirlo de alguna manera. O más de O una. más, o Pero, más, o más. a ver, mira, el que las personas sean pecadores, en ese caso yo lo veo mucho más que pecadores, ¿no? De niños, yo lo veo como una aberración humana que se puede dar en cualquier sociedad. El problema, el problema no es la aberración solo que se puede dar en cualquier persona de cualquier religión. El problema es que institucionalmente escondas eso. Totalmente. Además, No que un amiguete te esconda, no. Institucionalmente de sí, sí, arriba sí, a sí. abajo están escondiendo eso porque Jehová no queremos manchar su nombre. Los testigos de Jehová, perdona que voy a hacer una declaración de esa, esa Categóricas. categórica. Los testigos de Jehová, con ese tipo de conducta, lo único que hacen es pobre a su Dios. Un Dios que necesita de unos miserables seres humanos para que protejan su nombre, es como decir que Dios mismo no sabe proteger su nombre. ¿Entiendes? Es Mm. decir, toda esa tontería que tienen encima de, bueno, es que el nombre de Dios no debe ser manchado. Tú dejas el nombre de Dios tranquilo, que Él sabrá cómo resolverlo. Históricamente, si es que esto es así, históricamente se resuelve, pero a ese tipo hay que llevarlo a las autoridades. Me refiero al pederasta, Especialmente, ¿no? especialmente porque si ya no es una cuestión simplemente de honestidad por parte de la organización, sino del peligro que supone que un depredador, porque es un depredador, continúe amargando, A todo, todo dando al niño que traste se acerca. con todos los niños. Estamos hablando de una persona que destroza la vida a los niños. Niños Exacto. que no volverán a ser normales, Que niños que pueden niños ser. a los que no se les va a dar atención que necesitan, porque no todos tienen ni las mismas condiciones, ni los mismos medios económicos, ni los mismos recursos para darle la atención que debe a una criatura que ha sufrido abusos. O sea, es que esto es terrible, Está claro, es pero terrible. que eso
porque sabemos que gente deforme la hay y la va a ver y la habrá, pero que eso se institucionalice, una protección de eso es aberrante. Eso, Claro. una organización no puede llamarse la organización de Dios. Mm. Eso ya deja claro ante todo el mundo que ahí Dios no puede estar con ellos. Vamos, yo me borro. Si yo fuera creyente férreo en un Dios amoroso y bíblico y tal cual, y descubro eso, yo me borro de Y la aún, religión y de Dios, y de las aún dos se, cosas. aún se atreven a publicar, que yo lo he leído, hay muchos que se dedican a dar noticias falsas Ya, tratando de ensuciar el nombre de Jehová. Curiosamente, siempre hablan de las intenciones, no de los hechos, claro, porque yo puedo tener mala intención, pero aunque yo tenga mala intención, si lo que yo digo es cierto, mis intenciones dan igual, porque si claro, yo estoy, es decir, si tú me caes mal y yo te acuso, no, no, es que Enrique hace esto y hace lo otro, pero si es verdad, aunque mis intenciones no sean buenas, es verdad. Entonces, claro, evidentemente. estamos hablando de que, pero es curioso porque ellos pues centran toda la atención en las intenciones, como si las intenciones fuesen lo que marca la diferencia entre que sea justo o no sea justo, ¿no? Estamos hablando de depredadores sexuales que están truncando la vida de unos niños que están en una edad tierna y que evidentemente no puede haber una organización que de forma estructural, de forma metódica, esté más pendiente de cubrir sus espaldas que primero de quitar a estas personas del medio, dando esa información a las autoridades competentes, que eso sería lo justo, ¿no? De hecho, creo que la Biblia precisamente está hablando de dar a César las cosas de César, ¿no? Correcto. César te dice que tienes que denunciar cuando sepas de este tipo de cosas, con lo cual ya no estás dando a César las cosas de César, ¿no? Es decir, que es un tema bastante peliagudo. Yo en parte me alegro que esto cada vez salga más a la luz y a pesar de que tristemente muchos testigos sigan haciendo caso omiso o prefieran decir que, bueno, pues que esto es mentira, que no es real, que esto Son es un cosas de, invento de son cosas de apóstatas, apóstatas. correcto, Sí, sí. sí, Pues sí. bueno, pues esto es la historia del avestruz que esconde la cabeza, ¿no? Pero afortunadamente algunos están despertando, no digo algunos, muchos están despertando Muchos, muchos. y bueno, creo que es importante, ¿no? Que todo este tipo de cosas salgan a la luz y que luego cada uno tome la decisión que vea correcta, ¿no? Que es de lo que se... Internet, Internet, afortunadamente, como hemos mencionado antes, está haciendo muy bien su labor, ¿no? Sí, Otra sí. cosa muy anecdótica, muy interesantísima, es ver al mismo Geoffrey Jackson en esa comisión declarando, diciendo literalmente que, bueno, los testigos de Jehová no son los únicos que tienen la verdad. Podría haber otros. No sé Mm, si has visto esa parte de la entrevista, pero la dice literalmente Geoffrey William Jackson, miembro del cuerpo gobernante. Y a nosotros, en las congregaciones, se nos decía que éramos los únicos que teníamos la verdad, que mm, el resto del mundo iba a ser destruido. Pero para quedar bien en esa comisión, mm. pues había que decir otro discurso. Sí, bueno, ya sabemos muchas historias de este tipo que al final bailan al son que más conviene, ¿no? Obviamente, Eso está claro. obviamente. Bueno, Enrique, pues mira, se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Te tengo que dar las gracias por haber participado en mi canal. Y a mí, yo casi seguro bueno, casi seguro no, ya te lo digo, volveremos a vernos, te volveré a dar la lata para que volvamos a tener Sí, otro encuentro y que hablemos bueno, de cuestiones interesantes que estoy seguro que muchos se sentirán identificados, ¿no? Porque habrán vivido episodios muy parecidos a anécdotas que estamos contando, que hemos contado, y que, sí. bueno, resulta muy interesante. A mí me gustaría que, ya me parece que lo hemos comentado en alguna ocasión, que tuviéramos algunos vídeos temáticos concretos sobre aspectos relacionados directamente con las creencias de los testigos de Jehová, creencias que la llevan a la práctica, ¿no? Y acciones emocionales, ¿no? Es Mm, decir, cómo
por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo han llegado al estado de ansiedad los testigos? Esa ansiedad que tienen hoy día, ¿no? Que se manifiesta en esas enfermedades, ¿no? Y cómo, por ejemplo, esa ansiedad viene dada de la enseñanza que tienen. Una persona que está esperando continuamente el Armagedón, el paraíso, pero que tiene pegada la idea de Armagedón al lado, que es un acto de destrucción tremendo, todos los días esperando eso, aunque por una parte diga que ese será el momento de la liberación, por otra parte de su conciencia sabe que es el momento de la destrucción. Entonces, ese tipo de cosas que influyen en las personas y que enferman a las personas y se dan especialmente dentro de los testigos, pues me gustaría tratar por aquello de ser un poco distinto en la temática de las entrevistas que tenga al resto de lo que vemos hoy día, ¿no? Prepararemos algo interesante que, bueno, pues que aporte algo y que, bueno, pues que de alguna manera cada uno saque sus propias conclusiones, por supuesto, y que cualquier opinión es respetable, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿no? De ofrecer... La cuestión es que la persona que escuche pueda pensar ¿por qué he llegado yo a este extremo? En algún momento determinado, ¿no? ¿Qué me está pasando y por qué he llegado así? Y que le podamos explicar cómo le han convencido, cómo fuimos convencidos, cómo usan el programa, por ejemplo, de PNL, de programación neurolingüística, para aislarlos de todo, ¿no? Creo que sería muy interesante. Seguro que sí. Entre un psicólogo y un aficionado. Bueno, por ahora, porque yo te voy a dar caña para que acabes la carrera, que vale la pena. Que vale la sí, pena. que merece, yo creo que sí que lo merece. Bueno, Enrique, muchas gracias por haber compartido esta horita y pico que hemos estado juntos. Lo dicho, volveré a verte aquí porque me voy a preocupar para que vuelvas otra vez, estés aquí entre nosotros. Y nada, también a todos los oyentes, a todos los que nos están siguiendo, pues muchas gracias. Antes de que se me olvide, darle al like, suscribiros, porque muchos no os suscribís. El número de los que visualizáis los vídeos no corresponde al número de suscriptores. Suele ser como de un 10% de suscriptores frente al resto que visualiza los vídeos. Así que os invito a que os suscribáis y así os llegará la señal cuando yo vuelva a colgar un nuevo vídeo. Pues nada, Enrique. Y a la campanita, y a la campanita, y a la campanita. Sí, es que todavía estoy muy verde en este tema. Un saludo, Enrique. Hasta la próxima. Igualmente, Miquea. Ha sido un Adiós. placer.